No eres lo peor de este mundo. Vales demasiado. Vales muchísimo. Eres demasiado importante. Radical people y el mensajero del Lion Man Sudden. Wow, yeah. Mi nombre es Pablo Reyes, un ex integrante de bandas criminales, ex drogadicto y hoy rescatado por el Señor. Cuando yo era niño, soñaba muchas cosas. Primero soñaba con ser policía, soñaba con ser doctor, los típicos sueños que tiene uno de niño, ¿no? Sueños hasta ser presidente. Vivía con mi abuelita y con mi mamá. Y había veces en las que ellas dos estaban relativamente bien, ¿no? Se llevaban bonito, hacíamos comida todos, íbamos al parque, jugábamos, venían mis primas y para mí eso era lo más bonito. A mis tíos no les gustaba que mi mamá le trate mal a mi abuelita. Pues mis tíos cogían y venían. Recuerdo que 2 veces le pegaron a mi mamá, a mis tíos, le pegaron fuerte enfrente de mí. Y para mí eso fue bastante traumatizante, pues tenía unos 6, 7 años. Entonces sí fue bastante duro. Y crecí viendo eso, peleas, discordias por el mismo tema. Yo era el causante del problema. Mi abuelita me quería poner un estate quieto, un freno, y mi mamá inconscientemente, pensando que me defendía, pues peleaba con mi abuelita. Tanto así que en todo el tiempo que yo fui creciendo, tuve un primo que se dedicó a las calles. Le mataron en las calles. Y lo que mi familia decía es que mi primo se llamaba Paul. Y lo que mi familia decía es, el Pablo es el Paul 2. Y ahí está, pues el Pablo se convirtió en un delincuente más de las calles de Quito. Pero sí, cuando él se murió, me dio mucho coraje que me compararan con él, porque no querían que vaya a su casa, porque pensaban que yo les iba a robar, o pensaban que yo iba a hacer cosas malas en su casa. O yo les enseñaba el mismo camino que yo estoy tomando a mis primas, a mis primas, que más caminé con ellas. Cuando murió mi primo, el que les comenté, yo mismo me dije a mí, no, vamos a ver qué pasa si fumo drogas. Antes le tenía un poco de miedo por lo que mi primo fumaba. Y comencé con marihuana. Comencé probando marihuana. Eso pasó a los 14 años. Yo pienso que el punto de declive fue cuando mi primo murió, porque él siempre me ponía un paro. Siempre me decía, Pablo, no hagas eso, mira cómo yo soy. Por eso le digo que yo le quería mucho. Porque él me decía, mira cómo yo soy, mira cómo yo vivo, mira cómo yo he pasado las cosas. Yo he visto muchos procesos de él, incluso cuando le quisieron matar, le apuntaron con armas y todo. Yo niño de 8 años, vi cómo le hicieron eso. Entonces, él me decía, no hagas lo mismo que yo. ¿Pero qué creen? El Pablo lo mismito fue a hacer. Y cuando él se murió, dije, me voy a refugiar en las drogas y empecé fumando marihuana. Ese fue el punto en el que inicié, el punto de destrucción de mi vida como tal. Yo me drogaba mucho, fumaba, salía a las calles a tomar con mis amigos. Un niño de 16, 17 años, ebrio, peleando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sin miedo de que le maten, ¿no? Llegué a un punto tan crítico. Empecé con un vuelo Rastafari.
Y en ese vuelo Rastafari decíamos que solo ganjita, solo marihuana. Entonces decíamos, solo consumir marihuana, no pasa nada, yo lo controlo. Ahora entiendo lo que me decían antes. No vas a poder controlar algo, un vicio, porque cuando ya no te llene ese vicio, quieres otro vicio que te llene más. Crecí en un barrio en donde el bazuco, la base de cocaína, era lo cotidiano. Entonces crecí odiando la base de cocaína. Mi primo se murió por eso, porque le vendía eso y quedó con una deuda pendiente de eso. Entonces dije, jamás voy a consumir eso. Y en efecto, nunca consumí eso, pero consumí cocaína. Empecé a consumir cocaína de manera muy fuerte, tanto al punto que, según yo, la cocaína solo eran los viernes y los sábados para los parties, para las fiestas, para los panas. Y en realidad comencé así. Pero después empecé a consumir de lunes a viernes un pasecito para sentirme activo, otro pasecito porque ya se me bajó el vuelo. Y la cocaína llegó a ser parte de mi vida tanto como la marihuana. Entonces ahí sentí que perdí el control de mi vida totalmente. ¿Por qué? Porque ya no solo consumía marihuana, ya no solo era el vicio del alcohol, también era la cocaína. Además de que ya estaba inmiscuido en varias bandas delictivas, robos, asaltos, varias cosas que llevaron mi vida a un punto de que pensaba que nunca iba a retornar. Bueno, al hablar de la drogodependencia en las personas, tenemos que entender que no hay una causa fija. La drogodependencia viene de muchas causas, entonces al hablar de eso estamos hablando de que es multifactorial. Hay que entender también que la persona cuando se droga lo que quiere hacer es desconectarse de una realidad. Entonces antes de etiquetar a una persona como drogadicto, como alcohólico, es muy importante que sepamos la raíz de sus problemas tanto emocionales como afectivos. Muchas veces estas personas vienen de vínculos familiares rotos, vienen cargando mucha culpa de su niñez, de su adolescencia. Para algunas personas este proceso también incluye la espiritualidad, la fe. Esto a ellos les permite reencontrarse consigo mismas y además de esto puede convertirse en un factor protector que le permita al drogadicto pues encaminarse en un camino fijo. Bueno, en realidad Cristo Jesús tocó muchas veces la puerta de mi corazón. Recuerdo un momento muy fuerte. Estábamos fumando en el lugar donde nosotros siempre sabíamos reunirnos a fumar. Estábamos fuma. Y llegaron unas personas evangelistas. Y en realidad ellos llegaron a predicar la palabra con fuerza. Nosotros no queríamos escucharles y les dije, pues ya ábranse y así. Recuerdo uno de estos evangelistas que me dijo, te ato a Cristo. En realidad mi respuesta fue, me vuelves a decir eso y te doy de golpes. Pero ese fue el punto en el que yo pienso que el Señor me dijo, hoy eres para mí. Entonces, en la calle teníamos un dicho, este rumbo solo es para la cárcel o la muerte. Entonces Jesucristo no quiso eso para mi vida. Cuando yo quise dejar las drogas en mi voluntad, que fueron muchas veces, nunca. Pero un día, en mi cuarto, estando solo, como dice la palabra, entra a tu cuarto y tú que estás a solas con tu Padre, ora. Eso hice. Porque en realidad yo le decía a mi esposa, ya íbamos a la iglesia y le decía a mi esposa, no, ya no fumo, ya no. Pero mentira, a escondidas, peor que chino. Entonces, él me encontró en ese momento y sentí tanto su llenura, la llenura que tú tratas de llenar con las drogas, el alcohol. Sentí su llenura plenamente. Ese fue el punto en el que dije, ya no quiero sentir las drogas. Y hoy comparto siempre con mis amigos de la calle, porque aún los veo, aún comparto con ellos y quiero que el Señor los rescate como me rescató a mí. Les digo, yo ya probé lo que las drogas, ya probé lo que el trago, las calles, y ninguna de esas cosas te llena. Incluso uno de mis amigos me dijo, ¿sabes por qué nosotros consumimos? Porque tenemos depresiones, porque tenemos problemas, porque tenemos conflictos. No hay drogadicto
Eso sí, no hay ningún drogadicto, alcohólico, por más que te venga a decir lo que te diga, que no tenga un problema, que no tenga una condición psicológica que le está marcando su vida. No hay ni uno, porque todos los que consumíamos y los que consumen, lo hacen porque necesitan llenar algo. Ese vacío que había en mi vida y que se llenaba, entre comillas, no se llenaba de verdad. Y Él solo lo llenó Cristo Jesús. A mí me decían Negus en la calle. Y cuando llego al Señor, el Negus se muere. Ya no existe. Ya no vive más. Porque Pablo, el que ahora yo soy, es el que el Señor rescató y levantó. Y dejó muerto al Negus. Entonces ahí se cumple la palabra. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Y en realidad, todo en mi vida fue hecho nuevo. Gracias a la misericordia del Señor. La persona que hoy está atrapada en las drogas. Primero, ahí en el cambuche donde estás. Debajo del puente donde estás, en la calle donde te encuentres tirado, donde quiera que estés, no estás solo, ni nunca lo has estado. 2, no eres lo peor de este mundo, vales demasiado, vales muchísimo, eres demasiado importante. Y 3, hay un amor tan increíble en tu vida, para ti, sobrenatural, y se llama el amor de Dios. Y eso va a suplir todas las necesidades que hoy tu corazón siente. Radical people y el mensajero de Lion Man Sudden. Wow, yeah, vayan. Sigan en pie de guerra, luchen esta tierra, firme y adelante aunque el mundo